Gloria a Dios. Quiero hablarle acerca de un tema titulado Solo el Espíritu convence. Ya saben que cada primer domingo del mes, ¿puede tomar su asiento, no? Cada primer domingo del mes tenemos nuestra Santa Cena y nuestro clamor, pero también tenemos una especie de estudio bíblico. Yo necesito los estudios bíblicos, me gusta, pero no tenemos cómo hacerlo. Entonces, tomamos el primer domingo de cada mes para hablar un estudio de la palabra, y hemos tenido en estos años, para los que no lo saben, tuvimos una serie de 12 temas, 12 meses quiere decir, sobre el Salmo 91, muy hermoso. Eso está ahí, como le decía, en las redes sociales, las carpetas, en el álbum, los bosquejos del pastor, y está en las prédicas. Después hemos tenido entonces esta otra serie sobre el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y este es el tema número 11. No vamos a pasar el resumen hoy por la hora, pero quisiera que habláramos un poquito acerca de este otro tema sobre el Espíritu Santo, que esta semana me tenía pensativo. Solo el Espíritu convence. 3 aspectos en los que el Espíritu Santo desea convencer al mundo, o a todos. Y está basado, como usted lo está viendo allí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Y después las explica. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice el Señor Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ha sido ya juzgado. Oremos un minuto. Padre, gracias por dejarnos estar en este lugar, por permitirnos estar en la escuela dominical temprano, adorarte en el culto devocional, participar de la cena, Señor, de la comunión, y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Jesús vamos a participar de esta exposición de tu palabra, anhelando de que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, nos enseñe, nos convenza, como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Bueno, nos regalaron unos 15 minutos. Gracias a Dios por eso. Dicen amén. ¿Sabe qué? Yo doy clase de homilética en el instituto. Y en homilética se enseña lo de la prédica, ¿no? Hay una definición común, conocida, cuando se estudia homilética, acerca de lo que es predicar o predicación. ¿Sabe qué es predicación? Predicación, dice, los teólogos dicen, o se define como la comunicación verbal de la palabra de Dios o de una verdad divina con el fin de persuadir para vida eterna. Se la repito. Predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir para vida eterna. Es una... ¿Qué destaca uno allí? Bueno, que tiene que ser la palabra de Dios, la verdad divina, y que tiene que ser verbalmente, no leída, sino hablada, y que tiene que tener como fin persuadir a la gente para vida eterna. Entonces, busqué qué es persuadir, y persuadir es inducir o seducir a alguien para hacer algo. Después me topé con este verso que acabamos de leer. Cuando lo vi, lo asocié, saqué o destacamos la palabra convencer, que es lo que el Señor dice ahí. Cuando se está dando el pasaje, Juan capítulo 16, él comienza diciendo a los discípulos, me voy a ir.
Es más, les conviene que yo me vaya. Voy al Padre, les conviene que me vaya. ¿Por qué les conviene? Y les suelta ese versículo. Porque cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice allí, cuando Él venga, convencerá al mundo, y le dice lo que va a convencer de esas tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y les explica. Así que yo dije, bueno, el Espíritu Santo viene a esta tierra a convencernos. Y los predicadores se supone que nos esforzamos por persuadir a la gente. Entonces, persuadimos o convencemos. Él convence, Él persuade. Y ahí se me metió eso en la calle. ¿Cuál debe ser la verdad de todo esto? Bueno, busqué qué es convencer. Convencer, dice el diccionario, es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Es decir, lo convenzo cuando uso argumentos para que usted haga lo que yo creo que debe hacer. Eso es convencer. Y dije, y eso no es lo mismo que persuadir. Entonces, busqué y hay una diferencia. Tremendo, una diferencia entre convencer, que es lo que hace el Espíritu Santo, y persuadir, que es lo que persiguen los predicadores. Mire cómo dice textualmente el diccionario. La acción de convencer se dirige principalmente a la inteligencia, pero la de persuadir se dirige a los sentimientos. La convicción, o estar convencido, supone pruebas, algo que te lo demuestre. Yo no podía creer tal cosa, por ejemplo, dice alguien, se suele decir, pero me has presentado pruebas tan concluyentes que me has convencido. Es decir, no me parece, pero todo lo que me has dicho se metió en mi cabeza y lo entiendo y me convenciste. Eso es convencer. Pero otro dice, la persuasión no exige pruebas. Por ejemplo, la buena opinión que tengo de ti me es suficiente para persuadirme de que de ningún modo eres capaz de engañarme. Es decir, no me lo expliques mucho, no me tienes que convencer, solamente con verte ya te creo. Eso es persuadir. Es decir, porque persuadir va hacia los sentimientos, hacia las emociones, pero convencer va hacia el intelecto, hacia la cabeza. Decimos que una demostración matemática, por ejemplo, convence, pero no diremos que persuade, no persuade. Así como el amor persuade, sin que de ningún modo convenza. Ahí le dejo eso, enredadito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace entonces el predicador? Trata de persuadirle para que actúe, para que se entregue, para que pase, para que se reconcilie, para que cambie. Pero el Espíritu Santo no se va ahí nada más. El Espíritu Santo no trabaja solamente con las emociones. Quiere ir a tu intelecto y quiere que entiendas, quiere que yo entienda la verdad bíblica, que me convenza y diga, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, pensando en esas dos cosas, dije, no quiero hablar a la iglesia acerca de lo que es que el Espíritu Santo nos convence. ¿Por qué? Porque me entró la confusión o la preocupación. ¿Qué pasaría si en la iglesia del Señor, los que estamos aquí, estamos persuadidos, pero no convencidos? ¿Qué podría pasar? ¿Qué puede pasar cuando alguien está persuadido? Es decir, emocionalmente fue conquistado, pero todavía no ha sido convencido. ¿Qué puede pasar? Que se emociona, que se entusiasma en el momento, pero cuando pase la emoción, cuando pase la fiesta, cuando pase lo que lo mantuvo emocionado, entonces se va, se desinfla, que es lo que creo yo que es el primer problema de la iglesia del Señor en esta tierra, que nos enfocamos en persuadir, en conquistar,
en emocionar y en las estrategias nuestras son tremendas para llenar las iglesias, pero todavía no hay la obra del Espíritu Santo en el corazón, en la mente de la persona. Solo es una persuasión. Y como no ha sido convencida la persona, entonces no persevera. Entonces es inconstante. Entonces se desaparece. Y eso, hermano querido, hay que tomarlo mucho en cuenta. Es un problema serio. Si usted contabiliza los caídos, ¿cuántos caídos hay en el mundo? ¿Cuánta gente se sentó alguna vez ahí, se emocionó, brincó, le gustó y después se fue, desapareció, porque estaba persuadido, pero no estaba convencido? La obra del Espíritu Santo no estaba hecha. Es imposible enumerar cuántos caídos hay. La causa de eso, hermanos queridos, es que lo que más deberíamos preocuparnos, y los pastores sufrimos de eso, es que la gente esté convencida por el Espíritu de lo que tiene que hacer. No emocionada, no entusiasmada, sino convencida por la palabra de lo que tiene que hacer y lo haga. Y bueno, en este caso el Espíritu Santo es el que convence. Lo que leímos dice que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si no están convencidos, bueno, de eso hablamos al final un momentito. ¿Por qué causa será que no nos convence del todo? A veces. Pero veamos de qué cosas tenía que convencernos el Espíritu Santo. De 3 cosas. ¿Sabe cuáles son las 3 cosas? ¿Ya las vio? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué dice? De pecado por cuanto no creen en mí. En primer lugar, la verdad del hombre está asociada a su pecado. El problema principal del ser humano está asociado a su pecado. Eso es lo que quiere el Señor hacernos ver. Que no tengo dólares. Bueno, yo tampoco tengo dólares. Pero eso no es un problema muy serio. Que se está poniendo viejo. Eso tampoco es un problema serio. Que estoy enfermo. Eso es importante. Pero eso no es lo más serio. Que me quieren sacar del trabajo. O que se me dejó la novia. Todo eso es importante hasta un nivel. Pero el mayor problema del ser humano está relacionado a su pecado. Levanten la mano los pecadores que vinieron hoy aquí al culto. Bueno. No todos son, dice usted. Pero sí está asociado a usted el pecado. Todos somos pecadores. Y ese es el principal problema que la humanidad no quiere comprender. Así que la verdad del hombre es acerca de su pecado. Segundo, también quiere el Espíritu Santo convencernos de justicia. ¿Qué dice ahí? De justicia por cuanto yo voy, ¿a dónde? Al Padre y no me veréis más. Arriba en lo azulito está. Así que el asunto del Padre es la justicia. Así como el asunto suyo y mío es el pecado, el asunto con el Padre Celestial es la justicia. Que Dios es justo. A todos nos gusta un Dios proveedor. Por eso le pedimos todos los días el pan de cada día. Un Dios amoroso. Un Dios sanador. Eso nos gusta. Pero la verdad de todo este asunto es que Dios es un Dios justo. Justo. Y eso no se nos puede olvidar. El Espíritu Santo viene a enseñarnos eso. A convencernos de que 1, somos pecadores. Y 2, Dios es justo. Y usted sabe lo que es ser justo. Justo choca con la justicia terrena. Porque los jueces terrenales no son justos. Son corruptos. Son tramposos. Se compran y se venden. Pero Dios no es así. Dios es justo. Entonces el Espíritu quiere hacernos entender que mira, tú eres pecador y Dios es justo. Ahí hay un problema serio. Si tú eres pecador y Dios es justo, estás listo. Y lo tercero que quiere mostrarnos es el juicio. Hablarnos del juicio. Dice, quiere convencernos de juicio
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sabe qué es juicio? Sencillo. Juicio es cuando se mezcla lo primero con lo segundo. ¿Qué era lo primero? El pecado del hombre. Y lo segundo, la justicia del Padre. Cuando se mezclan esas dos cosas, lo que viene es juicio. Es así. Si yo tengo pecado en mí y Dios es justo, lo que me viene es juicio. Mire, si eso no nos pone a pensar a nosotros, nada nos va a poner a pensar. Ni que le traiga al predicador que sea y que lo ponga a brincar como sea. Si uno no está consciente de que mi pecado, cuando se enfrente a la justicia de Dios, me llevará a un juicio, entonces yo no he entendido nada de lo que es el Evangelio de Cristo. Pero gracias a Dios que usted y yo vinimos hoy. Dicen amén, hermanos. Porque tenemos esperanza, tenemos esperanza. El trabajo entonces del Espíritu Santo es convencer al mundo de estas tres cosas. De estas tres cosas. De que el pecado es un problema para el hombre, de que la justicia de Dios es un problema para el hombre y que los juicios divinos son un problema para el hombre. Y entonces me di cuenta de que ahí está la Trinidad divina metida. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? Cuando creemos en el Hijo. ¿Cómo resolvemos el problema del juicio divino? Cuando nos regresamos al Padre a través del Hijo. De la justicia divina, creo. Cuando regresamos al Padre a través del Hijo. ¿Y cómo nos libramos de los juicios venideros? Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y eso es lo que quiero presentarle en este momento. Vamos con el primero. El primer problema lo resolvemos de esta manera. Aspectos en que el Espíritu Santo desea convencernos a todos los seres humanos. Uno, el primero, resolver su problema con el pecado. ¿Qué dice el versículo 9? Quiere convencerte de pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. Así que la solución de ese primer problema es reconocer a Jesús como el Salvador. Dicen amén, hermanos. Reconocerlo como el Salvador. Y ahí el cuadrito ese que está allí naranja se lo puse facilito para que no se le olvide. La única manera en que el ser humano puede resolver su situación con relación al pecado es creyendo en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Porque dice la Biblia, hasta los demonios creen y tiemblan. No es creer que existe. Creer que existe Jesús, eso lo sabe todo el mundo, no. Creer en Jesús, y ahora se lo traduzco, dice, eso se traduce en tres cosas, ahí están tres palabras destacadas. Uno, reconocer que se es pecador, arrepentirse de su pecado y apartarse del mal. Ahí están las tres cosas. Eso es creer en Jesús. Ese es el ABC, eso es lo que entregamos cuando evangelizamos, eso es lo que le decimos a las personas. Cristo te ama, te reconoce pecador, ven y arrepiéntete y apártate del mal, a seguir pecando. Dijo un escritor, la esencia del pecado es la incredulidad, un rechazo al mensajero de Dios y a su mensaje. Cuando la gente no quiere creer en Jesús, rechaza el mensaje, se opone al mensaje de Dios. De forma natural, hermanos queridos, el ser humano o la persona cree que está bien. Usted le habla a una persona de Cristo y la persona dice, yo no necesito eso. Eso es usted que lo necesita. Yo estoy bien así. Eso es religiosidad. Tengo una compañera de trabajo de mi esposa que ella le habla y ella dice, yo tengo que estar bien con Maduro que me cortan los servicios. Y Marta le dijo, si el de arriba le cortan los servicios, señora Lacey, olvídese. Usted no respira más, ¿oyó? Y el hombre se puso a pensar, ahí sí me embromó, señora Marta. Que es que el de arriba es que le puede cortar los servicios a uno. Pero la gente dice, yo estoy bien, no necesito eso. Yo no le hago mal a nadie. Ese es por naturaleza el ser humano, el que actúa o habla de esa manera. Porque el pecado básico del ser humano es no poner la mirada en Jesús, sino ponerla en sí mismo, en el yo. Yo soy el centro de mi vida y yo. Si no trabajo, yo no como. Si yo no peco, yo no le hago mal a nadie más, yo hago mucho bien, dice la gente. Pero mientras estés ahí, no has sido convencido
por el Espíritu Santo. Pero cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, que es el primer punto de ese, reconocer que necesito a Dios, que soy pecador, necesito a Jesús, esa viene siendo la primera obra o parte de la primera obra del Espíritu Santo. Dicen amén, hermanos queridos. No hay manera de reconocer la necesidad espiritual a menos que el Espíritu Santo sea el que intervenga. Usted puede tratar de convencer a la gente humanamente, de persuadirlo, de animarlo, de ayudarlo, pero es el Espíritu el que hace la obra en la persona. Mire, hay gente que hasta milagros ha visto. ¿Sabe quién vio bastante milagros? El faraón. Milagros de todo tipo, el mar convertido en sangre, y las ranas, y las moscas, y los piojos, y la muerte del primogénito, todo lo dio. Y eso no le sirvió de nada. Hay gente que le pide a Dios y Dios le hace el milagro y después se da la vuelta y se va, como aquellos 10 leprosos. Porque eso es persuadirse por fuera, pero no está convencido todavía. Pero cuando el Espíritu Santo entra y te convence y te hace ver, mira, tú eres pecador, y eso te impide entrar allá arriba, punto. Cuando el Espíritu Santo hace eso, hermano querido, entonces la gente viene a reconocer que sin Cristo no hay salvación. Dicen amén, hermanos. Sé que hay mucha gente en las iglesias que no ha reconocido todavía eso, aunque esté en las iglesias. Es decir, sumarnos a una iglesia, asistir a una iglesia, no indica que yo he reconocido a Cristo como el Salvador. ¿Saben las causas por las que la gente va a la iglesia? Mire, hay gente que va a la iglesia por los amigos. El día que el amigo se va, él también se va. Hay gente que va a las iglesias por los pastores. El día que ese pastor se muere o se va, él también se va. Hay gente que va a la iglesia porque tiene un trabajo que hacer. Y el día que le dicen, ese trabajo no lo vas a hacer ya, lo va a hacer aquel otro ahora. Entonces ese día, hasta ese día va a la iglesia. Eso es sumarse a una iglesia. Eso no es reconocer la necesidad de Dios. Cuando nosotros reconocemos la necesidad de Cristo, lo primero que nos vemos es sucios, con pecado, y entiendo que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Si usted está aquí, no por todas esas cosas que dije primero, sino porque sabe que necesita que el Señor Jesús lo lleve hasta el Padre, entonces usted ya está siendo víctima del convencimiento del Espíritu Santo en su corazón. Dicen amén, hermanos. Porque es lo que Dios hizo con nosotros. Desde que nos agarra y nos dice, momentico, tu justicia no sirve, tú eres pecador, tú te has portado mal y yo quiero limpiarte y quiero perdonarte. Hay dos cositas más en ese primer punto. Dice reconocer a Jesús como el mediador, el que nos puede llevar. Después dice arrepentirse de su pecado. ¿Lo vio? Arrepentirse, ahí mismo. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Dolerse, entristecerse. Entristecerse. Si no le duele lo malo que hace delante de Dios, entonces todavía no lo ha entendido. Reconoce, se arrepiente, se duele, se entristece, porque sabe que está malo. Eso también se ha perdido, el arrepentimiento. Hay gente que, mire, peca y ni coquito, no le duele, y toman Santa Cena y tranquilo, no se ha arrepentido, y su mente, su palabra, su corazón está inclinado a lo malo. Saben que es lo malo, pero su mente está en otra todavía. Puede tener el nombre que sea, mire, puede ser ministro. ¿Cuántos pastores lo hemos visto? Escándalos tremendos de pastores que por años engañaban a su esposa. No se arrepienten, no hay dolor, no hay arrepentimiento, no hay nada todavía. El Espíritu Santo puede que intente convencer y hable y da oportunidades, pero la persona es dura y no se arrepiente. Y en tercer lugar, lo decían mis hermanas, apartarse del mal. Así que ese es el primer punto que el Señor quiere a través de su Espíritu resolver con nosotros. El problema del pecado. Que reconozca que soy pecador, que necesito a Cristo.
que quiero arrepentirme de lo que he hecho malo. Me duele lo malo que hago, cómo me comporto. Y quiero dejar de hacerlo. No quiero más hacerlo. Quiero ser limpio para no hacerlo nunca más. En el afán de ver las iglesias llenas, muchos pastores incurrimos en tolerar el pecado. No a meterme. Tolerarlo, pasarle la mano, no atacarlo de frente. Y entonces, claro, a la gente que le gusta un evangelio donde no se le confronte, entonces esa es mi iglesia, a mí me gusta. Lo decíamos estos días. Una hermana me decía, se toma Santa Cena, hermano, así tenga 2 mujeres, eso no le importa. Y todo el mundo toma Santa Cena. A la gente le gusta ese evangelio. El problema es que cuando vaya para el cielo, decía, el pastor decía, cuando vaya para el cielo, él le va a reclamar, usted nunca me dijo que eso era malo, pero con los diezmos sí se quedó, pero no me dijo que eso era malo. Y el pastor lo verá, aquel, yo no te conozco. Porque toleramos, pasamos por alto, que no se me vaya, la persona. Pero eso es engañarnos nosotros mismos. El pecado hay que llamarlo pecado. El homosexualismo es homosexualismo. Y Dios va a juzgar al homosexual. El adúltero, el fornicario, Dios lo va a juzgar. Hay que arrepentirse. No te puedo engañar y decir que porque cantemos, porque ofrendemos y nos congreguemos, se va para el cielo. Eso no lleva a nadie al cielo. Al cielo nos vamos cuando reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de él y lo dejamos a un lado. Y esa es la obra que quiere hacer el Espíritu. Es la primera obra. Por eso termina ahí en rojito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. El Espíritu nos lleva a eso. Es lo primero que quiere hacer en nuestro corazón. Que creamos en el Señor. Si usted lo está haciendo, si usted lo ha hecho, hermano querido, perfecto. Si no lo ha hecho, usted es un visitante. Pero está en peligro, está en riesgo. Porque si el Señor llega y no se ha resuelto esa primera parte, entonces se queda, se pierde cuando el Señor venga. Segundo, lo segundo que el Espíritu quiere hacernos es convencernos acerca de nuestro problema con la justicia divina. Decíamos al principio, la justicia divina. Y eso tiene solución también. Miren cómo dice el texto. De justicia, verso 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando alguien no va a ver más a alguien, entonces vamos al terreno de lo invisible, dice el Señor. Ahora que me voy, ahora viene una etapa de fe, donde usted va a creer aunque no vea nada. ¿Y me voy a dónde? Me voy al Padre. Esto está interesante, porque Él va al Padre y nos dice, tiene problemas con la justicia, y yo voy al Padre. Entonces, resuelto el primer asunto con el pecado, el ser humano, simultáneamente viene la solución del segundo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, yo voy al Padre y usted no tiene acceso, dice el Señor, no tiene acceso, a menos que haga lo que el Espíritu quiere que haga. ¿Qué quiere el Espíritu hacer? ¿Convencernos de qué? De que regresemos al Padre Celestial. ¿Por qué? Bueno, porque hay un pecado cometido. Y dijimos que Dios es justo. Hay un pecado cometido por usted y por mí. Y ese pecado me impide entrar allá arriba. Entonces, no es que Dios nos pasa por alto. No es que Dios se olvida. O es que Dios lo tacha así porque quiere. No, es que alguien tiene que pagar por ese pecado. Y ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si Él muere en la cruz por nosotros, entonces dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nuestro problema de justicia con el Padre se resuelve a través de un abogado justo, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí va a resolvernos el problema. Y el Espíritu Santo, ¿qué opera el Espíritu Santo? Es el que actúa para que en nosotros se lleve a cabo esa justificación.
del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos lleva, el que nos hace ver de que nuestra justicia está corrompida y que la justicia de Dios es la que está limpia, es la perfecta, que tenemos que resolverla. Así que yo entonces voy al Padre, pero no voy solo. ¿Voy con quién? Voy con mi abogado, voy con Jesucristo. A través de la sangre de Cristo llego ante el Padre para ser ¿qué? Perdonado. Ahí hay otras 3 palabritas. Entonces dice ahí, la única manera de resolver la situación con relación a la justicia divina es acercándonos al Padre a través de Cristo y ser adoptados como hijos. Y eso es posible gracias a, y ahí hay 3 cositas: la misericordia de Dios, el perdón de nuestro pecado y la limpieza de nuestro corazón. La obra, eso un día se lo explicaré más con las bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas. Ahí están las 10, ahí está clarito. Pero no hay tiempo para eso. Pero la misericordia de Dios nos ve cuando Cristo viene e intercede por nosotros y nos perdona, porque hemos pedido perdón, hemos confesado, y entonces somos limpios y adoptados como hijos. Ahora, para Dios venimos a ser hijos. Eso hay que saberlo desde siempre. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero solo los que van a la cruz de Cristo, los que aceptan al Señor, son los que son considerados hijos de Dios. Mientras tanto, uno es criatura, pero hijo pasa a ser cuando se resuelve este segundo problema, el de la justicia con el Padre Celestial. Dice Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca. Mire qué bonito eso final ahí. Rojo como el carmesí, que es el carmesí es sangre, y vendrán a ser como la blanca lana. ¿Cuál es el animal que da lana? La oveja. Ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado para que por esa sangre carmesí usted y yo recibiésemos misericordia, perdón y limpieza. Dicen amén, hermanos. Así es como el Señor dice: venid y estemos a cuenta. Tú que eres pecador, ven a mí, regresa a mí. Ven a través de la sangre de Cristo y yo te recibo y te hago mi hijo y te amo y te abrazo para siempre. Dicen amén, hermanos. Yo quiero eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese es el Evangelio. Convencernos de eso. No entusiasmarnos. No emocionarnos con lo superficial. Es eso. Es lo que Cristo quiere hacer en el corazón del hombre a través de su Espíritu Santo. Así que somos adoptados, dice el versículo, haber recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y vamos al tercer punto. Luego de resuelto el problema del pecado en el ser humano y de resuelto el problema con la justicia divina, entonces ahora hay un problema tercero: el problema del juicio. Y como estamos hablando del Espíritu Santo, que es el que convence, Él no se queda fuera en esto. El Espíritu Santo es el que opera en todos nosotros esa transformación espiritual para que podamos adquirir ese regalo que Dios nos da, que es la salvación del alma. Entonces dice el verso 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, qué bueno que el Señor pusiera eso allí. Le está diciendo: te quiero convencer de tu pecado y lo resuelves con Cristo, creyendo en Él. Te quiero convencer del juicio, de la justicia, y eso lo resuelves yendo al Padre a través de Cristo. Y te quiero convencer de que vienen unos juicios. Óyeme, y Satanás ya fue juzgado. Él, que se creía poderoso, ya él fue juzgado. Para que no se te olvide. Entonces dice, es una reflexión para todos nosotros, que el juicio a Satanás que el Señor nos está mostrando ahí es una señal de que habrá un ajuste de cuenta entre Dios y todos los rebeldes, como Satanás. Satanás es rebelde. Todos esos rebeldes que quieran seguir a Satanás van a tener problemas con los juicios que le esperan a él.
Y el Espíritu Santo es serio para eso. Y dice, espérate, no te apresures a pecar, porque los rebeldes como Satanás, que ya fue juzgado, también van a entregarle cuenta a Dios. Todas esas criaturas rebeldes. Y el Espíritu Santo le advierte al mundo de ese juicio venidero. Lo dijo un teólogo de esta manera tan bonita y tengo que leérsela. Dice, mundo, tu príncipe fue juzgado. Unirte a él en vez de a Cristo es aferrarte a una causa perdida. Es ir a un barco que se hunde. Así que meterte con el mundo, con el pecado y con Satanás es una causa perdida. Escapa de ahí, porque eso te condena. Si mañana se acaba todo esto y estás enredado con él, el Señor dice, ya él fue juzgado. Te anotaste como un perdedor. Pero si te anotas con Cristo, la cosa cambia. Y el Señor te lleva a niveles maravillosos. Así que recibir al Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, es lo que nos hace hijos. Dice, y la única manera de que el ser humano pueda resolver su situación con relación a los juicios venideros, es que cuando eso suceda, tengas en tu vida al Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de sí? Mire, el Señor va a venir a buscar es eso. Él no va a venir a buscar si predicaste, si no predicaste, si te congregabas, si diezmabas. El que tenga el corazón limpio, ahí está el Espíritu Santo, ese se va directo a la presencia de Dios. Más nada, no hay otra forma, no hay palanca. No, mire, mi esposa me contaba que cuando su papá le predicaba a los muchachitos a ellos decía, la hermana de ella decía, bueno, cuando el Señor venga, yo me agarro de ti y me voy contigo. El papá le decía, es un abrir y cerrar de ojos, mija. ¿Sabes qué es eso? Una espabilada. Usted ni se va a dar cuenta cuando venga Cristo. Así que no va a poder hacer esa trampa. Lo que va a poder estar es, si está limpio, se va de una vez con toda la iglesia del Señor a los lugares celestiales. Gloria a Dios, aleluya. Así que, ¿quién puede librarnos de los juicios venideros? Aquellos que por el Espíritu de Dios se han hecho hijos de Dios. Los que han creído en Jesús y se han acercado al Padre a través de Cristo. Miren lo que dice Gálatas 4:6. Qué bonito. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que ya no eres esclavo ni del pecado. Ya no te tiene que tener cautivo Satanás, porque ahora eres hijo de Dios. Y si eres hijo, también eres heredero de esas gloriosas promesas que nos esperan. Así que el Espíritu Santo nos advierte, hermanos queridos, que vienen juicios sobre este mundo. Si su propósito en esta tierra no es ser lleno del Espíritu de Dios, entonces créame que el Espíritu Santo está tratando de convencerlo de que se llene de Él, de que se limpie, de que lo busque, de que lo anhele. Entonces usted me dirá, hermano, pero yo soy hijo. Si yo soy hijo, me voy. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ah, bien. Y ahí me entró, ¿cómo es esto? Todos los hijos se van. Todos los hijos se van. Los hijos que estén en obediencia. Que me conseguí un verso, ahí se lo puse, un verso tremendo. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oiga esto: cosas por las cuales la ira, ¿a qué se le parece ira? ¿No se le parece a juicio? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, bueno, nos vamos todos los hijos. Pero él dice, un momentico, los hijos de desobediencia, los hijos que se dan golpe de pecho, pero que pecan,
Los hijos que no tienen el Espíritu de Dios porque hace rato que los abandonó por el pecado, esos son hijos de desobediencia. Y la ira de Dios viene sobre ellos. Los juicios de Dios. Entonces, yo quiero resolver el problema de los juicios. Yo necesito santificar mi vida. ¿Y quién me santifica? ¿Sabe quién me santifica? El Espíritu Santo de Dios. Ahí está escrito: en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No puede santificarse usted por sus medios. Se santifica gracias a la obra del Espíritu Santo en su corazón. Es el Espíritu el que lo mueve, el que lo toca, el que lo abraza, el que lo lleva. El Espíritu Santo es el que lo impulsa a vivir rectamente para Dios. Dicen amén, hermanos. Por eso necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo y en vivir en santificación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo el estudio? Ya nos vamos. Resolver el problema del pecado. Yo sé que estos temas son así medio lentos y hay que... Pero mire, ese es el trabajo de los pastores. Si usted no ha entendido la diferencia entre un evangelista y un pastor, entonces la explico. El evangelista tiene un trabajo y el pastor tiene otro trabajo. El evangelista llena esto y lo emociona y lo hace buscar a Dios con fe. Pero el pastor quiere que usted vaya para el cielo. No puedo emocionarlo solamente. Quiero que el Espíritu le convence de lo que hay que hacer cuando salgamos de aquí. Que mañana lunes no se embadurne los pies con barro, sino que si se ensucia usted le diga: Señor, lávame en tu sangre porque tú puedes venir en esta tarde. Amén. Y el martes y el miércoles. Ese es nuestro trabajo. Y volvamos al punto de convencernos. Solo el Espíritu Santo convence. Y apréndase esto. Usted y yo no podemos evangelizar a nadie sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted no va a lograr que un familiar suyo venga a los pies de Cristo solo con hablarle. Necesita orar por él. Necesita entregárselo al Espíritu Santo. Necesita decirle: Señor, convéncelo tú. Métete tú. Háblale por un sueño, háblale por una visión, háblale en el metro o háblale así sea en un botiquín. Háblale, Señor, y quebrántalo, que tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dicen amén, hermanos. Creo que a veces fracasamos en eso, en que nuestros esfuerzos son humanos, pero no son divinos. Cuando la obra del Espíritu Santo está hecha en el corazón del hombre, el hombre dice: yo cometo muchos errores, yo fallo mucho, ciertamente soy pecador, pero hay otros peores que yo. Hay otros peores que yo. Y yo hago bien a la humanidad. Eso no está hecha la obra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo ya hizo la obra en el hombre, ¿sabe qué dice usted y qué digo yo? Yo soy rebelde. ¿Cuántos son rebeldes? Amén. Yo soy malo. Yo fallo. Mi mente me lleva cautivo hacia el mal. Todos tenemos en la conciencia un poquitico de eso, de conciencia de pecado. Poquitito. Un atisbo de luz, dijo alguien. Un cierto sentido de que estoy haciendo algo malo. Un cierto sentido de que Dios es bueno. Y un cierto sentido de que me puede ir mal. Pero eso es superficial, irreal y no práctico, hasta que el Espíritu Santo se mete en la persona y entonces le haga ver que necesitas la obra de Cristo en tu corazón, volver al Padre Celestial y recibir al Espíritu Santo de Dios. Cuando eso sucede en nuestros corazones, entonces estamos encaminados hacia lo que es la vida eterna. Diga el texto conmigo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Tienes que añorar la vida eterna, anhelar la vida eterna, desear la vida eterna. Tienes que confesar tus faltas, ir a Cristo,
El Padre te limpia y recibir el Espíritu Santo. Eso es una operación simultánea, ¿sabe? Simultánea, pero poderosísima. Termino. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted en su vida? Saque la cuenta. Si tiene un año, son 50 y pico, nada más 2 domingos. Si escucha la radio, duplíquelo, triplíquelo. Y tiene 2 años, si tiene 10 años, son más de 500. ¿Cuántas veces ha leído la palabra? ¿Cuántas veces ha escuchado un tema musical donde Dios lo confronta? ¿Cuántas veces ha leído algo y dice, oye, esto es conmigo? El Espíritu Santo tratando ¿de qué? De convencernos. Nos grita que nos acerquemos a Él. Él desea convencernos de pecado, de justicia y de juicio. No son las experiencias nada más, hermanos queridos. Quiero que se lleve eso. Acabamos de salir de una campaña. Acabamos de salir de una campaña hermosa, hermosa. A mí me gusta. Yo tengo que traer esos evangelistas porque esos evangelistas, yo no soy evangelista. Esos evangelistas nos meten y nos hacen llorar allí. Qué lindo. Pero cuando se van, el Espíritu Santo quiere ser el primero. Y ojalá viniera otra vez el evangelista. Mire, eso me lo dijo el pastor Botello. Nosotros tenemos privilegio que hemos tenido a Botello varias veces. No todas las iglesias lo tienen. Botello es profeta de Venezuela hace 40 y pico de años. Pero Botello es pastor de una iglesia. Y él dice, ¿te sabe todo lo que uno se faja preparando un sermón, verdad, pastor? Y los hermanos en la iglesia de Botello no van para el culto todo. Se lo pierden. No, yo lo escucho la semana que viene. Es el mismo, no se va a ir de aquí. Porque es al Espíritu de Dios que tenemos que ceder, hermanos queridos. Y Dios anhela que lo amemos a Él, no al hombre, no al evangelista. El evangelista pasa, el hombre pasa. Mire, el fundador de esta iglesia, el reverendo Leodoro Mora, ese nos pastoreó a nosotros. Hoy estuviera cumpliendo años, ¿verdad? Tu abuelo. 80 años, se fue con Cristo, más de 50 años pastoreando. Los sermones más maravillosos. Se fue con Cristo. Y yo conozco cantidad de sus ovejas que hoy están descarriadas, perdidos, echados a perder. Eso no vale. Lo que vale es que nos dejemos convencer por el Espíritu Santo. ¿Me entendió el tema? El Espíritu es que convence. Y te quiere convencer a ti y me quiere convencer a mí de que seamos cada vez más santos para Él. Amén. Cierra tus ojitos. Gracias, Espíritu de Dios, por esta oportunidad que nos da de meditar, por estos minutos más que nos dieron en el cine. Gracias por cada hermana y hermano que vino en esta hora, Señor, a adorarte a ti, a glorificarte, a participar de la cena. También, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias por la enseñanza que me ha dado a mí. Personalmente me la das, Señor. Que mañana yo esté con tu Espíritu Santo, Señor, en comunión íntima, anhelándote, deseándote. Y pasado mañana, y el miércoles, y el jueves, cada día de la semana, una relación íntima con Dios. Es lo que nos va a alejar del pecado, de la justicia y del juicio. Aleluya. Ayuda a cada joven que está aquí en este lugar. Cada persona que ha venido, Señor, que no venga por intereses superficiales, que no venga por amiguismo ni por compañerismo, que no venga a un espectáculo más, ni vaya a una iglesia por la puesta en escena, que no vaya a una iglesia porque hay aire acondicionado, que no vaya a una iglesia solamente porque se siente bien, que vayan a buscar tu presencia, que vayan a anhelar tu perdón, que vayan a confesar su pecado, que vayan a llenarse de su Espíritu Santo, Señor, que es a la larga el que nos va a librar de la ira venidera que viene sobre este mundo. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias por la comunión íntima de los santos. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Dicen amén, hermanos.